Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo minicast. Un minicast de nuevo centrado en el mundo del terror, en este mes temático que estamos dedicándole a Halloween. Y para la ocasión, pues nos hemos trasladado al pueblo de Kurouzu, en el que nos hemos reunido con dos estacioneros, dos figuras célebres. Por un lado tenemos al caracolense del pueblo, Adrián. Muy buenas noches. Muy buenas noches, estoy aquí inquietantemente bien observando las espirales. Sí, sumido, eres rodeado de una extraña baba, no sé qué te está pasando, pero bueno. También tenemos por aquí a Alejandro, al que tenemos que felicitar porque ha encontrado nueva amante, ¿no? Una tal Tomie, me han dicho, que te trata súper bien. ¿Qué tal, Ale? Tiene unos brazos y unas piernas. Eres chica cariñosa, ¿no? Me alegro, yo creo que lo vuestro promete, Y nada, aquí un servidor, Oliver, el hombre espiralicio. Y nada, vamos a meterle el diente a este minicast. Pues para este podcast, como muchos habréis intuido ya, estaremos hablando de la célebre figura de Junji Ito, un maestro dentro del manga y del cómic de terror en general. Y yo diría, por lo menos de dos de los presentes, uno de los autores, nuestros autores favoritos y fetiche dentro del género, ¿no? Como introducción, pues podríamos comentar un poquito, una brevísima, introducción sobre el autor, que bueno, que Alejandro, ¿te sientes capacitado para hacerla? Bueno, vamos a intentarlo. Hablamos de un autor que nació en la prefectura de Gifu, en Japón. Y este hombre no se dedicó hasta el manga hasta bien tarde, porque antes era dentista, si no me equivoco. Uh-huh. Pero al parecer ganó un concurso de relatos en el que estaba de jurado el gran Kazuo Umezu, que es uno de sus ídolos, y eso le animó a este hombre a plantearse el hacer manga. Y desde entonces la verdad que es un autor muy 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 prolífico, que ha hecho un montón de obras, de las cuales la mayoría son relatos cortos, pero tiene algún relato largo, como ya vamos a comentar, que si tenemos Uzumaki, Black Paradox por ejemplo, que no nos meteremos ahora mismo mucho, ya lo iremos comentando. Y yo creo que hasta el día de hoy uno de los autores de terror de referencia, ya no solamente en el mundo del manga, sino también se ha traspasado incluso al mundo del celuloide con adaptaciones de varias obras suyas, por ejemplo Tomie Uzumaki, por poner un ejemplo, hasta el mundo de los videojuegos, habiendo participado en esa demo que no llegó a concretarse como un juego, como fue el último Silent Hill, el PT, o incluso Death Stranding. Y también en el mundo de la animación, ya que algunas obras suyas han sido adaptadas a anime. Por ejemplo, Gyo y la que está por llegar, que va a ser la adaptación de Uzumaki. También mencionar, yo creo, un detalle importantísimo, que este buen hombre, a pesar de todo lo que hace, escribe, dibuja tan terrorífico y tan turbador, tiene carita de osito mimosín. En todas las fotos donde lo vemos, el tío parece un tío entrañable. Siempre sale con una sonrisa así muy picuetilla, que yo lo veo y yo qué sé, yo pensaría que dibuja shoujo o algo, pero el tío no, en el fondo un retorcido, realmente de lo más retorcida y perturbada. Nunca mejor dicho, un retorcido. Totalmente, vamos, retorcido al máximo. Bueno, pues ya eso, conociendo un poquito a este buen hombre, a Junji Ito, sí que podríamos hablar un poquito ya de su obra, ¿no? De sus puntos, digamos, más particulares, lo que lo identifica más como autor, y lo que encontramos en casi todos sus relatos. Como bien ha dicho Ale, gran parte de su obra se basa en relatos cortos. Los tomos recopilatorios, por ejemplo, que nos llegan aquí a España, pues suelen contener a lo mejor fácilmente 5 o 6 historias cortas, vamos, incluso más. ¿Qué es eso que hace que Junji Ito sea tan especial, que a la gente tanto le guste, que se enganche tanto a sus historias? Pues yo diría que uno de sus puntos fuertes es la ambientación que tienen, ¿no? Sus relatos. Tienen siempre unos relatos con ese ambiente tan inquietante, y como ha dicho, que lo ha citado antes Ale, a mí me recuerda mucho a Silent Hill, ¿eh? Esos ambientes lúgubres que tiene.
suele llevar mucho a su historia eso, a ambientes muy opresivos, muy cerrados, ¿no? Donde el protagonista se acaba encontrando de buena primera en unas situaciones de lo más estrambóticas, es verdad. Que por lo general el mundo, bueno, muchas veces, no todas, pero sí muchas veces el mundo está un poco ajeno a lo que le sucede a él. Y sí que es uno de los puntos fuertes. Yo otro que destacaría es la capacidad que tiene de sorprender en cada uno de sus relatos, porque como bien comenta él muchas veces en los pequeños artículos que vemos en sus tomos, se come muchísimo la cabeza para intentar eso, sorprender y traer historias pues que no sean las típicas, ¿vale? Con argumentos a veces inverosímiles, pero siempre logra darle una vuelta de tuerca que a mí por lo menos me turba muchísimo, ¿vale? Luego hablaremos de algunas más concretas, pero yo creo que es un punto que tiene, que el tío te saca una historia de terror de casi cualquier cosa, de casi cualquier situación y eso, y siempre de una forma muy muy personal y extraña. Efectivamente, y yo creo que el dibujo de eso acompaña muchísimo, porque muchas veces, aunque no sea un dibujo tan espectacular, quiero decir que hay dibujantes que sobresalen más que Junji Ito en este plano, pero el dibujo yo creo que es perfecto para este tipo de obras, porque ese dibujo que Adri ha dicho, el ambiente opresivo, creo que lo representa perfectamente. Y a medida que va avanzando el dibujo, si os fijáis, va de un dibujo más normal, quiere decir, los personajes van consumiéndose a medida que va avanzando la obra, y eso es muy difícil de transmitir solamente con dibujos. Sí, de hecho, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, la composición de sus viñetas suelen ser muy limpias al principio, y a medida que va avanzando el relato, se van haciéndose como planos más aberrantes, ¿no? Va haciéndose más oblicuos y más... No sé cómo... Sí, se enturbia todo, se oscurece, Sí, se sí. retuerce. Vamos, es que es verdad que se nota. También en el tema del dibujo, sí comentar, por ejemplo, que este buen hombre parece que tiene a 2 actores para toda su obra, ¿eh? Porque tiene un modelo chica A, modelo chico B. Totalmente, vamos. Son que 2 diseños. A ver, no es una cosa relevante realmente, pero sí me parece curioso que siempre son los mismos portas. Eso le pasa también a muchos autores, ¿eh? No solamente de manga, Sí. también a autores americanos les pasa cosas por el estilo. Es como su sello personal, pero es lo que tú dices, es como... Tenemos a los mismos actores para las mismas películas. Siempre cogemos los mismos porque es lo que nos gusta. Pues hay que tomárselo como eso. Efectivamente. Tampoco es una cosa que importa. A fin de cuentas, los personajes no son tan relevantes, sino es más bien lo que les sucede, ¿no? Todo lo que se genera a su alrededor. Efectivamente. Y bueno, la pregunta que yo quiero hacer a vosotros, ¿qué distingue a Junji Ito? ¿Qué sello distintivo tiene Junji Ito para vosotros que no tiene otros autores de terror? Pues yo te diría... A ver, es que iría bastante acorde con lo que comentaba antes, la capacidad esta de sorprender y tal, ¿vale? La vuelta de tuerca bizarra que le da a todos sus relatos, ¿vale? Porque sí es verdad que muchos otros autores, por ejemplo, en todo el manga, caen en lo mismo una y otra vez, que si las chicas estas de pelo largo, que si las maldiciones, los fantasmas... Pero este hombre, ya te digo, siempre busca ir un poco más allá, ¿vale? Con historias de Ace Uzumaki, que conoceremos casi todos, que a partir simplemente de la idea de espirales, pues se genera ahí su propia mitología dentro de un pueblo con 1 millón de situaciones extrañas, dándole vuelta a ese mismo tema, nunca mejor dicho, pero con mucha cabeza y de una forma muy muy original. Te crea una historia de terror a partir, ya te digo, de algo tan sencillo como una espiral, y prescinde de muchas otras cosas como los típicos fantasmas, demonios, etcétera, etcétera, que son cosas que yo creo que no se suelen ver en su obra. Siempre tira un poco más de la... Yo creo que un recurso que usa mucho es la deformación, ¿no?, del propio cuerpo humano. Sí, efectivamente. Que eso utiliza mucho. Adri, ¿tú querías comentar algo más? Sí, lo que a mí me llama más la atención es la capacidad que tiene para inquietar. Y al hilo de lo que dice Oliver, es la vuelta de tuerca que te da, porque ya de por sí el relato te inquieta, pero la vuelta de tuerca es como diciendo, mira, y encima esto de propina, ¿no? Para que te vayas calentito a la cama. Y comparándolo con otros mangakas, por ejemplo, pienso que uno que me he leído hace relativamente poco, el de Semillas de Ansiedad, que creo que sigue un poco ese esquema de una situación cotidiana y luego darte la vuelta de tuerca. Es verdad que a veces sí te consigue crear esa inquietud, pero no al nivel que te lo hace Uzumaki. Ese es por lo menos mi punto de vista. Pues yo quiero destacar, si me lo permitís, la accesibilidad que tiene este hombre.
quiero decir, yo no era un tío que consumiera mucho manga de terror. No, vosotros sabéis que lo he dicho muchas veces, que a mí el terror en papel nunca me ha llamado demasiada atención. Pero este hombre lo hacía muy accesible. Si tenemos, por ejemplo, a otros autores como Hideshi Ino, lo veo un poquito más inaccesible en el sentido de que si no te has leído cómic de terror o lo que sea, cuesta más trabajillo entrar. Pero este hombre no. Este hombre a mí me parecía hiperaccesible. Me acuerdo cuando me leí Uzumaki por primera vez, que me pareció un cómic hiperabsorbente. Y que, claro, como cualquier película de terror, empieza algo normal, no empieza ya con personajes descerebrados ni nada de esto, sino que empieza relativamente normal, las 2 primeras páginas, esto hay que decirlo, te vas metiendo, y a mí eso es algo que me gusta mucho. Esto ya lo he visto, por ejemplo, posteriormente en Kazuo Umezu, que lo he descubierto recientemente, bueno, el año pasado, sin ir más lejos. Y la verdad que bebe mucho de... Junji Ito bebe mucho de este autor. Y es que se nota. Y a mí es que esa accesibilidad para después dejarte incómodo, porque es que te deja incómodo durante toda su obra, es lo que me hace más distintivo Junji Ito con respecto a otros autores. Que no va tanto a lo gore, sino a dejarte el cuerpo malo, a dejarte el cuerpo incómodo, diciendo, no sé ni cómo sentirme al ver esto. Una herramienta que yo creo que usa muy bien Junji Ito es que incluso sus historias largas, al estar divididas en capítulos, los capítulos muchas veces son casi autoconclusivos, digamos. Pocas veces te deja la historia, digamos, en un cliffhanger que se continúe en el siguiente. Entonces, claro, al tener que condensar tanto el relato en pocas páginas, porque son un capítulo de un manga habitual, pues es que rápidamente te mete en acción, rápidamente te hace la presentación del problema, te lo resuelve todo, y entonces es muy enganchante, muy absorbente. Claro. Es verdad que pierde la parte que decía del cliffhanger, no es que te deje tengo una necesidad de leer el siguiente, pero sí es una cosa que invita mucho a, coño, pues vamos a seguir un poco más, vamos a seguir no sé qué, ¿sabes? Inicia y termina rápido, después te bebes otro y engancha mucho en Uzumaki, y en sus historias cortas, por supuesto, lo que tú dices, súper accesibles para cualquiera. Si tú quieres introducirte a Junji Ito, tan fácil como tomar cualquiera de sus volúmenes, abrirlo por la página que te dé la gana y leerte esa historia que te toque. O sea, pocas páginas, y además es una cosa que sí me gustaría comentar también, que Junji Ito es muy, como te diría, tiene una línea muy clara, ¿no? Podemos decir que si os leéis a lo mejor 3 relatos o un tomo cualquiera de Junji Ito con 3-4 relatos suyos, ya sabéis perfectamente de qué va este autor y de qué palo va. Porque su obra no tiene muchas, yo qué sé, como diría, muchas vertientes, ¿no? Va muy a tiro fijo, su estilo está súper definido y va todo por ahí. Es decir, si os gusta una, casi os diría que os gustarán todas, salvo alguna excepción muy puntual. Claro, a ver, y también otra cosa, que es verdad que a lo mejor Junji Ito, lo que tú dices, no te va a esperar algo extraño. Quiere decir, una vez ya has leído algo, tú lo que tú has dicho, he leído una, he leído todas, pero aún así sigue sorprendiendo. Claro, dentro de su estilo te sorprende continuamente, pero quiero decir, no te vas a encontrar a lo mejor... No te vas a encontrar nada que no sepas. Tú ya, una vez que empecé la historia, tú ya sabes por dónde va a ir. Pero... Ni un tipo de terror diferente, no es que explore diferentes tipos de terror, siempre está en su línea, ni géneros, pues bueno, ya sabemos, tiene un par de obras o 3 así que con otro guionista donde él solamente dibuja, ¿no? Que bueno, se salen un poco del género de terror. Sí. Pero si nos centramos en el terror, yo que te diría que tiene una línea muy, muy, muy clara, y como te guste uno, para adelante con él porque te van a encantar todas. Mira, sobre esa obra que son Indigno de ser humano y Rasputín el Patriota, si no recuerdo mal, también había una de fantasmas que está a punto de reeditarse ahora mismo, pero no recuerdo el título, ¿te acuerdas tú? Y la conocida del gato, la de la que por supuesto, la de John y Moo. Hombre, como tú has dicho, la de que son guionizadas, pues bueno, pero también la incluimos ahí. Esas no son historias de terror, sí. Por lo tanto, simplemente las vamos a mencionar de pasada y ya está. Pero vamos a centrarnos ahora en lo que toca centrarnos. Si hablamos de Junji Ito, hablamos de cómic de terror. Efectivamente, y yo, si os parece, podríamos mencionar ya un poco algunas de sus obras más relevantes. Y no podríamos empezar por otra que por Uzumaki, ¿no? Efectivamente. Yo creo que es su obra capital, incluso más importante, yo diría, a nivel manga que Tomie, que es una obra que le abrió las puertas, ¿no?, al mercado, le dio a conocer. A día de hoy, ya comentábamos hace un momento fuera de micro, que no sé si acumula ya 6 o 7 películas, incluso más, ¿no?, sobre Tomie. Sí, son una barbaridad. Yo no sabía que había tantas realmente. Una barbaridad. Un montón. Pero yo diría eso, que a nivel como manga, yo creo que se queda muy atrás de Uzumaki.
A ver, vamos a hacer una breve parada en Tomie si queréis antes de entrar en Uzumaki. Pues habla un poquito de Tomie si quieres, sí, porque es que yo creo que Uzumaki es la grande. Pero antes de hablar de Uzumaki tendríamos que hablar un poquito de eso, de cómo se llegó ahí. Y son con Tomie y con Soichi, que son las obras pretéritas, vamos a decirlo así, hasta que llegó a la excelencia. Y Tomie, pues, ¿qué podemos decir de Tomie? La verdad que para mí es una obra menor, vamos a decirlo así, porque se nota todavía un Junjiito por cocinar. El planteamiento podríamos decir que sí que tiene cosas en común con Uzumaki. Sí, el planteamiento sí, vamos, te quiero decir, tenemos nuestra protagonista digamos femenina. Que la historia, para el que no lo sepa, va sobre una chica que es brutalmente asesinada y que tras su asesinato se vuelve a aparecer ante la gente. Asesinada y desmembrada también, por eso he dicho los brazos y las piernas. Ahí va. Tras acabar con ella, se les aparece y acaba con todos, ¿no? Y empieza a partir de entonces todos los episodios. Básicamente, Tomie es una mujer bellísima que enamora a cualquier hombre que se ponga delante de ella y siempre, por lo general, acaba matándolo de alguna forma u otra, ¿vale? Es un poco el recurso que utiliza en todos los episodios. Tomie se presenta, conoce a algún tipo, pero pasa algo turbador y fuera. Por eso decía que es un poquito como Uzumaki, son como historias cortas centradas con el tema del eje central es Tomie. La obra original, si no mal no recuerdo, eran 3 volúmenes, ¿no, vale? Sí, eran 3 volúmenes, de los cuales aquí se publicaron 2 por la cúpula. Posteriormente ya sí se lo reeditaron y está completa en castellano. Pero eso, digamos, lo que dice Ale, es una obra pretérita un poquito más con un... Se me hace bastante repetitiva en comparación con otras. Y el dibujo es... parece un dibujo totalmente de fan. Como el típico... Sí, se nota que estaba verde. Sí, se nota que estaba verdecillo. Bueno, y la historia parece un poco como la típica película de terror oriental, ¿no? Totalmente. Claro, si es De que... mujer que se te aparece... Yo creo que estaba claro que aquí todavía no había dado con su punto. Sí es verdad que vemos muchos de los recursos que él utiliza después, de imágenes perturbadoras y momentos así más extraños, pero la base es lo que tú dices, Adri, es como una historia típica de terror japonesa. De hecho, Tomie es una chavala de pelo negro largo y demás, que no... Bueno, y la otra obra, así como decía también Alejandro, más pretérita, la de Soichi, ¿no? Sí, efectivamente, La maldición de Soichi, si no recuerdo mal, ese era el título. Recopilada en 2 volúmenes efectivamente, también recopilada en 2 volúmenes. Que yo creo que esa es de las últimas obras que empezó a traer CC ya, porque se estaba quitando todo lo bueno encima y ya empezaron a traer diciendo, venga, vamos a ir quitándonos obras más pretéritas. Y empezaron a traernos esto, que se recopilan 2 tomitos, la verdad está ahí muy bien. Y peca un poquito de lo mismo de Tomie, que una obra a lo mejor más sencillita, vamos a decir, no vamos a decir mala en ningún momento, porque para mí Tomie tampoco es mala, simplemente es más flojilla. Un poquillo más pretérita, más esto. También con el mismo planteamiento, historias cortas con el niñato este asqueroso, que da una grima que te cagas. Un niño que se quita los dientes y se inserta clavo en lugar de dientes. Oh, qué asco, la verdad que me daba... Y los episodios básicamente son el niño haciendo putadas a la gente, a quien se le vaya ocurriendo. Tiene un toque de humor negro, yo diría, que después no vemos tanto en otra obra. Sí, efectivamente. La verdad que aquí sí que vemos un poquito... Bueno, vemos también humor negro en muchas historias cortas, pero la verdad que aquí la verdad que sí que tiene más componente de humor que en otras. Si os parece, pues nada, entramos ya en Uzumaki, digamos ya aquí ya un Junjiito más maduro, ya con todo el conocimiento de estas 2 obras largas que ha tenido y más otros relatos cortos, que también durante todo este tiempo he ido publicando muchos relatos cortos, que aquí también hemos visto publicados, ya lo mencionamos, en la colección de relatos terroríficos de ECC. Como decía, Uzumaki, su obra maestra, una obra que se centra en un pueblo en el que de buenas a primeras empiezan a suceder extraños acontecimientos relacionados con espirales, de unas formas u otras. No, pues vamos, el que no lo conozca, ya os digo que podéis imaginaros las cosas más bizarras, porque desde, como decíamos también, Adri os puede hablar de ello, nuestro amigo que se convierte en un caracol, simplemente por el hecho de que es una espiral, hasta un alfarero que se vuelve loco al ver girar el barro. O rizos. Unos rizos. O rizos, exactamente. O mujeres que con los rizos en el pelo empiezan a ver espirales y aquello se vuelve loquísimo. ¿Qué os parece a vosotros Uzumaki, Adrián? Pues a mí sinceramente, y esto no lo hemos tratado todavía, me parece que es una de las obras que más revelan la influencia de Lovecraft en Junji Ito.
Porque tenemos el pueblo este que la gente se vuelve loca, ¿no? Que la locura, como hemos dicho en otro minicast, es uno de los puntos que definen un poco la obra de Lovecraft, ¿no? Aunque no por ello que alguien se vuelva loco quiere decir que tenga automáticamente influencia de Lovecraft, ¿no? Pero tenemos lo de las espirales, que a mí siempre me ha recordado un poco al rollo este de los dioses primigenios, del que descubre algo y va en una espiral de locura, no sé qué, y como todo el mundo en el pueblo, aunque está haciendo su vida cotidiana, que es lo que están haciendo, siempre hay uno que se sale un poquito de la norma y empieza a hacer cosas raras. Sí. Y yo creo que ahí se nota un poco esa influencia. Y dicho esto, yo os voy a contar mi anécdota personal con esta obra. Yo empecé a leérmela en el confinamiento, cuando estábamos encerrados en casa. Y tuve que dejarla de leer porque es que me estaba volviendo loco. Yo creo que el desasosiego que me creó fue en plan de, bueno, que estuve un año que la dejé ahí en barbecho y luego me la volví a leer, ¿no? Y la terminé, pero fue duro, ¿eh? No, que la sensación inicial de Uzumaki es eso, el dejarte totalmente sin palabras. Yo me acuerdo que fue el primer, lo que he dicho, fue el primer manga de terror que yo me compré en el anterior formato biblioteca manga de Planeta, no sé si os acordáis. Claro. Me acuerdo de no saber qué leche estaba leyendo, pero que es lo que te he dicho, daba una sensación de incomodidad, de perturbación, no sé describirlo sinceramente, pero me daba mucho mal rollo. Pues Ale, perdona que te corte, pues tú imagínate esa sensación, claro, estando confinado, con la sensación con esa sensación opresiva de que no puedes salir a la calle, de que no es una situación normal. Pues es que eso ya te deja el cerebro destrozado. Totalmente, vamos, que no puedo estar más de acuerdo. Encima tú lo tenías en el tomaco gordo. Yo, quiera o no, Uzumaki me lo leía en pequeñas dosis, que yo me lo leí en 6 tomos, no en 3. Sí, creo que fue la lectura más desacertada para ese momento, vaya. Tendría que haberme cogido Candy Candy. A mí personalmente Uzumaki una cosa que tiene es que me generaba muchísima adicción por continuar viendo qué más se le ocurría a este hombre. Cada episodio pues eso era más rocambolesco que el anterior y siempre tenía curiosidad. Digo, joder, ¿ahora qué coño se va a inventar en el siguiente? O sea, ¿de dónde va a sacar la espiral? Efectivamente. Digamos, y siempre te sacaba ideas nuevas. Es verdad que hay algunas más flojitas que otras. Eso te iba a decir yo, que de cara al último tercio del manga ya empieza a flojear bastante. Lo que son... Sí, es verdad que tiene ya una recta final más flojita. Yo creo que ya no se le ocurrió más. Sí. Intentó estirar el chicle un poco, podía haberlo parado cuando él quisiera, desde luego, pero lo intentó estirar un poquito y sí que flojeaban un poquito más. Digamos, la mejor parte, la primera mitad, ¿no? Efectivamente. Porque a mí, curiosamente, me gusta mucho el final, que yo creo que en el final, sin hacer spoiler, por supuesto, sí que se ve un poquito, o más incluso, la influencia del Lovecraft. Con ese tema de lo desconocido, la ambigüedad en todo lo que se muestra, te deja un poco pillado. A mí me dejó pillado, la verdad. Y me pareció un final muy, muy bueno, ¿sabes? Sin necesidad de dártelo todo claro, frito y cocido. El final sí... En esa parte en la que ya el pueblo también es consciente de las espirales, vamos a decirlo así. Que no solamente individuos únicos que se van corrompiendo por las espirales, sino que en el momento en el que todo el pueblo se ve afectado ya por eso, hay una parte que la verdad que está muy, muy chula. Hay otra parte que es que, lo que he dicho, lo que le antecede era un poco... Sí, los relatos finales, digamos, sí, pero... de enfilar ya... Pero el final, la verdad que sí. El final, la verdad que está muy bien. Vosotros, dentro de esta obra... a ver, yo esto creo que no se puede considerar tampoco un spoiler demasiado grande, pero sí que me parece que podíamos mencionar alguna viñeta en particular, alguna escena que os dejara especialmente impactados. Yo, si os parece, puedo comenzar mientras os lo pensáis, porque hay una que recuerdo mucho, que es el capítulo de la cicatriz. No sé si recordáis a esta chica que tiene una cicatriz. ¡Ostras! Claro. Que esa cicatriz empieza a estirarse por las dos puntas, de forma que va generando una espiral, hasta que esa espiral le va consumiendo su propia cara. Y recuerdo perfectamente que va con el pelo como cubriéndola, ¿no? Y cuando se le tira el pelo tiene como la mitad de la cara, parece como un bucle que entra hacia adentro en forma de espiral, y es súper perturbador, que se le ve incluso como el ojo se le pierde en el interior del cuerpo. Y a mí esa imagen me dejó impactado. De hecho, tú tienes una camiseta de eso, si no recuerdo mal.
Exactamente, tengo una camiseta con esa misma imagen. Ideal para pasearse con ella, sí, porque es de lo más, de lo más bonito. Sí, por supuesto. Esto para bodas, bautizo y comuniones, por supuesto. ¿Tú, Ale, que te recuerdas alguna con especial? Yo voy a decir, si no importa, 2, que son del primer tomo que yo me compré, que me chocó muchísimo la de el padre del protagonista. Cuando... Joder, es que esa... Metida en la efectivamente, metida en la tinaja, y eso me dejó cuerpo de... ¿Esto qué es? Yo ahí coincido con Ale en esa, sí, es otra de las más impactantes. Digamos que se introduce, pero se introduce de forma espiral, para todos los que no hayan visto, que se intente hacer una imagen mental de un hombre metido en una tinaja haciendo una espiral con su propio cuerpo. Es que eso no se puede describir, eso hay que verlo. Eso hay que verlo, total. Eso hay que verlo. Y Adri, di tú primero la tuya, porque a ver si voy a solaparme. No, porque yo voy a decir una muy general. Ah, vale, pues entonces la segunda que iba a comentar era precisamente también de ese primer tomo. ¿Nos acordáis de lo que yo he dicho precisamente de los rulos, los rizos? Pues cómo acaba ese personaje que estaba obsesionado con los rizos. Sí. Porque a la protagonista le cortaban el pelo y tal, pero la otra no. La otra, los rizos le iban consumiendo hasta el punto de que se momificaba en una farola. Es verdad, cierto. Y esa escena del personaje momificado en la farola y los rizos así puestos como si fuese un árbol de Navidad recién decorado. Muy loco. Eso la verdad que también me dejó cuajado, pero vamos, que sobre todo lo de la escena de la tinaja. Pues yo coincido con Ale en la escena de la tinaja. Yo creo que esa encima es que es al principio de la obra, ¿no? Que no te puede dejar más descolocado, ¿no? Más inquieto. Pero yo voy a decir una que si no recuerdo mal se da a lo largo de toda la obra, que es las espirales en el cielo. Sí. Cómo las pinta, cómo las dibuja. Es que te deja un poco con ese desasosiego. Es que a mí me parece brutal todas las espirales en el cielo, ¿eh? Sí. Ya independientemente de luego cómo acaban todos los personajes y tal, que siempre tiene su toque, pero yo diría por un elemento así secundario que en realidad es primario en lo que es la trama, las espirales en el cielo. Ese rollo tan Van Gogh, ¿no? Que siempre claro, se enlaza rápidamente exacto. con la locura. Ahí, la noche estrellada, ¿no? El cuadro ese famoso de Van Gogh. Si vosotros habéis visto el tráiler de la adaptación animada de Uzumaki, hay momentos en los que se ve la imagen totalmente estática, pero lo único que se mueve son las espirales del cielo. Que eso la verdad que en la animación queda muy chulo. Por cierto, tengo unas ganazas de que salga ya que no veas. Bueno, yo sobre Uzumaki, ya si os parece, para dejar un poquito de lado ya esta obra, sí me gustaría hacer una mini mención a esa película, que yo sé que a Ale creo que no le gusta en absoluto. Horrible. Pero yo la vi en su día y me resultó bastante impactante. No sé, creo que tomaba algunos elementos del cómic muy, muy concretos que conseguían transmitirte un poco esa sensación extraña. Y a mí me gustó, la verdad que me gustó, a pesar de que es bajo presupuesto, muy limitada, ya tiene sus años, japonesa, como sabemos, con actores de aquella manera, pero bueno, yo qué sé, yo me atrevería a recomendar a los que hayáis leído el cómic y el manga y os guste, que como mínimo le echéis un ojillo, porque tiene algunas de las escenas que hemos comentado precisamente, y hace una pequeña recopilación de las mejores historias del manga, te las mete así, las entrecruza y como mínimo está curioso. Y el tono verdoso de comentar que le mete a toda la peli, yo creo que le sienta súper bien. Yo desde que la vi, cada vez que me leo Uzumaki me lo imagino todo tamizado de un color verdoso, la verdad. Pues ya dejando un poco de lado Uzumaki, sí que tenemos que mencionar algunas de las otras obras que tiene Junji Ito largas, que son básicamente las rara avis dentro de su obra general, que en este caso podríamos destacar principalmente Gyo, ¿no? Yo creo que la única así más destacable es Gyo, porque después tenemos otras obras de a lo mejor un tomito, que son como Black Paradox o incluso la adaptación de Frankenstein de Mary Shelley, que a mí sí me gustó personalmente. Yo sé que a ti no te moló tanto, pero a mí la verdad que... No me moló porque no daba una visión demasiado Junji Ito del asunto, digamos. Me parecía una versión muy básica y sencillita, que yo de todas las obras de Junji Ito es la más prescindible para mí. Pues bueno, pero lo que he dicho, quitando esas adaptaciones o esas obras de a lo mejor de un tomito, incluso Sensor también está por ahí,
Pues yo destacaría de Gyo, que la otra que encima también tuvo una adaptación, en este caso en anime, si no recuerdo mal. Yo destacaré incluso de Gyo, que para mí, aunque es verdad que incluso Gyo sigue dividida en muy episódica, digamos, Sí. para mí es la obra más continuista de Junji Ito, en el sentido de que parece una obra larga, digamos. Sí, sí, no está tan efectivamente. estructurada en capítulos como Uzumaki o como las que hemos comentado anteriormente. Da más la sensación de ser una historia larga. Sí, porque vamos, que vemos que muchas de las cosas estas que van sucediendo a posteriori se van develando a medida que vamos avanzando, que esto a lo mejor no sucede tanto en otras obras. Por ejemplo, en Uzumaki simplemente van sucediendo cosas, no se va desvelando nada, se desvela a lo mejor como mucho al final. Pero en Gyo sí se van desvelando poco a poco, se van dando unas pinceladas y es más lineal que otras. Efectivamente, yo creo que la diferencia, yo creo que es lo que tú dices, que hay como un gran misterio del primer momento, que eso se va a arrastrar hasta el final de la obra. No es como mini misterios ¿sabes? Con mini hechos, como por ejemplo en Uzumaki hablábamos, los caracoles, la de los pelos rizados, la de tal. Aquí es la aparición de estos extraños peces con patas y malolientes, que por cierto, Gyo es una obra de esas que la abro y me viene una tufara inmediata, porque no dejan de mencionar en todo el manga la terrible peste que se huele por toda la ciudad. Para el que viva al lado del mar, como es mi caso, de esas veces que te viene un olorcito a pescado muerto, pues esa es la sensación. Total, vaya, el olor a varadero, vamos, que yo digo. Totalmente. Bueno, y más allá de esta Gyo tan reseñable, sí mencionar, aunque sea por encima, obras como Hellstar Remina, también un relato largo que a mí me gustó bastante, también muy bizarro, con un planeta devorador de planetas a su vez. Y para mí yo creo que es de la historia más loca de Junji Ito, sinceramente. Totalmente. Encima que le echaba la culpa a la hija por tener el nombre de... Sí, era una cosa extrañísima. Sí. Sensor, efectivamente, habíamos mencionado que, como tú decías, me comentabas antes, se publicó en una revista Shoujo, ¿no? Sí, creo que Sensor, de hecho, incluso hay gente que la considera Shoujo, no sé por qué, porque se publicó en una revista Shoujo, pero no tiene nada, es una obra de terror y punto. En absoluto. Yo diría que un poco, quizás por momentos más suave, pero sí que es verdad que no, ni de coña lo podríamos catalogar como Shoujo, sí. Y bueno, y ya centrándonos, digamos, en el grueso de su obra, los relatos cortos, ¿no? Sí, que... Mencionar que cuenta en España con esos relatos terroríficos, 18 tomos finitos, ¿no? Que vienen a ser como medio tomo, ¿no, Ale? Se podría decir que son medios tomos. Es que la verdad es que no sé cómo fue la publicación original, pero sea como fuere, es una colección bastante curiosita. Que... Yo creo que es la clave de Junji Ito. Sí, claro. Y yo creo que se podría decir que cualquiera que quiera empezar por Junji Ito puede empezar por aquí perfectamente, ¿eh? No hace falta que se centre en Uzumaki. Si quieres historias más largas y todo eso Pero aquí la verdad que esto está muy bien. Entra cortito y al pie. De hecho, a mucha gente le gustan más los relatos cortos que los relatos largos de Junji Ito. Es que Junji Ito, yo creo que si tú quieres conocer a Junji Ito de verdad, incluso antes que Uzumaki, tienes que pillarte esta colección. Porque aquí se resume todo. Aquí tiene a Junji Ito en todas sus vertientes, tiene a Junji Ito más joven, al más maduro, obras más recientes, más antiguas, de todo tipo. Historias bizarras, a tutiplén. Eso todas casi te diría totalmente. Y yo diría que eso no es que resuma la obra de Junji Ito, es que yo creo que esto es la obra de Junji Ito. Junji Ito son relatos cortos y Uzumaki son relatos cortos camuflados en una obra más larga. Entonces, para mí esto es la clave. Aquí están mis relatos favoritos sueltos, digamos. Y por cierto, hay una curiosidad muy curiosa aconteciente a esta edición, ¿no, Oliver? ¿Qué te pasó a ti? Correcto, es verdad que es verdad. Vamos, era mediación, ¿no? Según estaban publicando. Sí, a mediados. Exactamente, ECC, esta colección. ¿Quién fue la otra editorial? Tomodomo, exactamente. Tomodomo publicó 2 tomos, 2 volúmenes, titulados Voces en la Oscuridad, que recopilaban también relatos cortos de Junji Ito. Obviamente, en cuanto yo vi Junji Ito me lancé, porque ya me extrañó a mí que no fuera la propia ECC la que lo estuviera publicando. Y efectivamente era una selección de relatos cortos de aquí que posteriormente se vieron publicados también en la misma edición de ECC, en los últimos volúmenes de estos relatos terroríficos. Las mismas historias que se vieron en Voces de la Oscuridad aparecieron por ECC. Yo no sé qué tipo de conflicto editorial hubo ahí. No sé, Ale, si tú te enteraste de algo. No, la verdad que no. De hecho, la verdad que sería muy curioso si alguien lo contase algún día, porque nos quedamos todos... Yo, por ejemplo, me aturrullé y no me los compré.
Es que fue un cruce extraño. Yo no se ha visto nada igual desde Manga Line, Otakulan y... efectivamente, aquellas manga ediciones. Manga ediciones, efectivamente. Pero lo que pasa es que aquí en este caso está muy bien editado tanto en uno como en otro. La única diferencia, digamos, entre la versión de Tomodomo y la que se vio después, la colección de relatos terroríficos, es que son más grandes. ¿Vale? Sí, el tamaño. Tomodomo es más grande y simplemente ya está. Y bueno, para concluir con historias cortas, podemos concluir con las dos últimas que han editado. La reedición de hace relativamente poco de Fragmentos del Mal, que es también una colección de cuentos cortos. Y por supuesto, esta última que han editado, que es El Umbral de los Siniestros. Correcto. Que si os parece, podríamos hacer, aunque fuera una mini reseña aquí a 3 bandas, ¿no? Ya que todo no la hemos leído recientemente, es la que tenemos más fresca, podemos comentar qué nos ha parecido. Claro, vamos, ahí tenemos una obra que son 4 historias, básicamente, 4 historias sueltas. Que yo 4 historias, perdonales, más largas de lo normal. Yo creo que eso sí que mencioné. Sí, efectivamente, más largas de lo normal. Y yo pensaba que iba a tener algún tipo de nexo, más que nada porque ha dicho Junji Ito hace relativamente poco que quiere hacer una segunda parte de esto. Y yo, claro, cuando me lo compré, yo pensaba que iba a tener algún tipo de nexo, tipo, por ejemplo, Soichi, Tomie o Uzumaki incluso. Pero venga, no, son 4 historias sueltas, lo que tú has dicho, un poquito más largas de lo normal, cada una de su padre y de su madre. No sé, vamos a comentar así un poquito la historia. El hilo común, según el propio autor, es que se explora, pues eso, el umbral entre el mundo de los vivos y de los muertos. Fin. Es decir, ya cada uno a su modo, pero bueno. Pues ya está. Y muy discutible en la última historia, bueno. Efectivamente. Bueno, efectivamente. Bueno, pero esto es como decir que se explora las historias con personajes morenos. ¿Sabes? Sí. Es como meter aquí algo porque sí. Personajes con la talla de pie 44. Entonces, bueno, Adri, ¿a ti qué te pareció este volumen? Pues me parece un poco desigual entre sus historias porque creo que tiene 2 historias que a mí me gustaron mucho, que es la primera y la última, que es La Cuesta de las Plañideras y... El Duermevela. Y el Duermevela. La Madonna no me gustó nada. Uh-huh. Y esa central... La corriente espectral de Aokigahara, ¿no? Efectivamente. Me gustó, pero tampoco lo disfruté tanto como la primera y la última. Quizás es lo que habéis comentado vosotros, que como son historias más largas de lo normal, a lo mejor ahí se les fue un poco la mano, pero no sé, no me parece tan conseguido como otras obras de Junji Ito. Por lo general, ser más corta, si no te gusta, como rápidamente termina, pues bueno, la pasas un poco. En el caso de que aquí se te atraviese alguna, sí es verdad que son... Vamos, cuando hablamos de más extensión, a ver, no te sabría decir el número de páginas. Sí, a lo mejor son 2 o 3 páginas más. Son en torno a 70 páginas por relato, ¿vale? Entonces, bueno, se te puede atravesar un poco más, pero vaya que... A mí se me hicieron muy cortas, la verdad. Claro, no, yo diría que, por ejemplo, la que tú dices de la corriente espectral de Aokigahara tira un poquito más de una historia más bizarresca, ¿no? Digamos. Es una con personajes así que se le va la pinza, que enloquecen básicamente por un motivo X. Mientras que otros lo ven con ojos de, pues eso, como el que está viendo a un loco lamer una farola, que no sabe muy bien por qué lo hace. Pues este tipo de historias las presenta mucho Junji Ito, que ve como la familia, amigos, la pareja, lo que sea, va viendo cómo el otro enloquece sin saber muy bien por qué. Y por lo general, al final, el que enloquece realmente es que le está sucediendo algo particular. Sí, y ese también es un tema que se... Perdona que te corte. Que se trata aquí, que es que los demás no te creen. Tú cuentas tu historia y luego el mundo de fuera no cree lo que te ha pasado. Piensa que estás chalado. Y tirando, por ejemplo, de la primera, que yo creo que es la que... Yo a mí también la que más me ha gustado del tomo. Sí, a mí también me encantó. Aunque tengo que admitir que hubo un momento en el que me hinché de reír. Sí. A veces tiene, es que a veces rebusca tanto las situaciones que una sonrisa te saca. Yo creo que muchas veces lo hace a conciencia, ¿eh? Claro. Sí, bueno, yo es que en esta me parece que de cara al final hubo un momento en el que empecé a echar unas carcajadas, que yo pensando, bueno, esto yo creo que no es lo que buscaba Junji Ito, pero no no son unas carcajadas como diciendo qué cosa más ridícula, sino que qué cosa más divertida. Sí. El planteamiento es curioso, vaya. Básicamente se centra en la figura de las plañideras, ¿no? Estas mujeres que iban a llorar a los velatorios de los muertos, sobre todo cuando no tenía quien le llorase, ¿no? Que las contrataban para que fueran allí. Y a partir de esa simple idea, como decíamos antes, te desarrolla una historia ahí de terror, básicamente, ¿no? Es que es muy turbador. A mí en este relato sí me gustó mucho, por ejemplo, ese pueblo que aparece en mitad de la nada, como en el que habitan estas plañideras y demás. Es muy, muy turbador. A mí sí me han gustado mucho esos pueblos perdidos en la nada que solo ven algunos.
Sí, en esta historia lo usa muy bien. Oye, ¿y la historia de las plañideras no os recuerda un poco? A ver, obviamente, salvando las distancias y tal. A mí es que yo lo estaba leyendo y me estaba recordando a la Llorona mexicana. Esa que se le muere el niño y está llorando. Que a mí Exacto. me estaba recordando totalmente, ¿eh? Claro, claro. No, es que básicamente es una historia sobre llantos, ¿no? Todas esas ideas tienen que estar ahí enlazadas. Y bueno, luego la Madonna, como decíais, bueno, yo creo que también es de la más flojita. Sí, la más flojilla, la más flojilla. Yo diría que la más normal también, ¿no? Que incluso te meten ahí un poco de misterio, de intriga, de quién es tal, quién puede ser, no sé qué. Se queda ahí un poco anecdótica, pero bueno, a mí también en ningún momento me aburrió, me pareció curiosa. No sé si coincidís, ¿no? Hemos quedado que no sé. Sí, yo creo que en esto coincidimos los tres, que de las 4, al menos de las 4 que tenemos aquí, es la más flojilla. También es verdad que lo que tú dices, hay elementos tanto de misterio y todo eso que en la última sí le vienen muy bien, pero aquí como que me sobran. Exactamente. Yo creo que también que es que era un tema que ya está un poco, yo qué sé, súper sobado, ¿no? Es que está súper sobado, que si la iglesia es medio secta, pues no sé, yo creo que estaba ya y que no ofrece nada nuevo, por lo menos, yo qué sé, y se le veían las costuras un poco a la historia. No sé. Sí, no sé, estoy de acuerdo, vaya. No es su mejor relato, yo creo que el peor que le he leído, vaya. Luego la de la corriente espectral de Aokigahara, que ya hemos comentado un poquito, ¿no? Así un poquito más particular, más original, más en su línea. ¿Vosotros habéis fijado, perdona Oliver, la fijación que tiene también Junji Ito a veces por el suicidio? Que es algo muy japonés también. Sí. Tú sabes, muchas veces, también leyendo lo que él mismo escribe, lo ves tan agobiado, tan estresado, yo sé, tío, a lo mejor es que se les pasan estas ideas por las cabezas por la presión que tienen, ¿sabes? Porque es verdad que recurre mucho al tema del suicidio. Es una de esas cosas que tristemente están muy ligadas a los japoneses. Efectivamente. Bueno, y la última historia, como decíamos, el duermevela, ¿no? Que también yo creo que es una especie de historia rara dentro del currículum de Junji Ito, porque vuelve a tirar un poco más por el thriller y el misterio, ¿no? Sí, tío, tira más por lo que es un guialo italiano, vamos a decirlo así, porque es que yo me he metido mucho de eso, de Dario Argento y similares. Y tira eso, como rollo asesino, quién es el asesino, si es realmente la persona que se imaginan que es, si es otro. Es curiosa, la verdad. A mí la verdad es que me gustó, me causó muy buena impresión. Es la clásica historia de asesino en serie y de cómo se va... También un poco de la locura, ¿no? Toca ese tema. Sí, como de la doble personalidad también, sí, ¿no? Sí, y de la personalidad múltiple, sí. Es verdad que es una historia, digamos, muy clásica, pero yo creo que tiene algunos golpes o algunos giros que ahí ya se nota la mano de Junji Ito y que no es como, por ejemplo, la Madonna, ¿no? Que yo creo que ahí no ofrecía nada nuevo. Aquí es verdad que utiliza una historia que es muy clásica, pero yo creo que le da su toque. Yo no sé si a lo mejor en este volumen, si habéis leído el artículo final donde Junji Ito comenta que estas historias ya casi tenían como una especie, ¿no? de bloqueo. Sí, porque tenía como un bloqueo mental y que tuvo que tirar de cuadernos de historias que tenía guardadas en un cajón de hacía un montón de años porque ya no sabía sobre qué escribir durante la cuarentena, porque este tomo es súper reciente. Y al final se sacó estas 4 historias reciclando un poco esas anotaciones que tenía. Ya os digo, yo no sé si es que aquí ya forzó un poco la máquina con ciertos relatos, concretamente con ese segundo, ¿no? El que comentábamos. Sí. E incluso con este último, porque ya os digo que yo aquí no veo tanto a Junji Ito como, no sé, una especie de mezcolanza entre su estilo y... que más afortunada que el segundo relato, es verdad. Sí, es lo que hemos dicho, una historia clásica asesino en serie, pero con algunos giros que son de Junji Ito. Que tampoco es su mejor relato, pero yo creo, para mi gusto, es el mejor relato de esta compilación, junto al de las plañideras. Correcto. Y bueno, yo creo que más o menos podíamos dejar aquí, ¿no? Este repaso a este último volumen hasta la fecha de Junji Ito, el umbral de los siniestros. Sí, la verdad es que este hombre se merece un descanso largo. Yo te diría para coger ideas y eso, porque es que yo creo que de otra manera se va a quemar. Como siga dibujando sin ton ni son o a este ritmo. A marcha forzada. Yo no sé hasta qué punto... Yo no soy guionista ni nada, yo no sé. Pero me imagino, tío, que tener que reinventarte continuamente con nuevas historias cortas que sorprendan
tiene que quemar muchísimo, ¿eh? No es como el que se ocurre, yo qué sé, como el que se... My Hero Academy, venga, pues ya tira con esto durante 20 años. Aquí se tiene que reinventar continuamente, sorprender, ¿eh? Y eso es complicado, ¿eh? Y corres el peligro de hacer historias totalmente inverosímiles que dices tú, ya estás haciendo cosas sacas del sobaco que simplemente por intentar ser original. Totalmente. Yo uno de los motivos por los que en teoría, que odio, entre comillas, los recopilatorios de historias cortas, sobre todo cuando son de diferentes autores, que parece que siempre te suelen meter las más flojas de su repertorio. Pero en cambio con Junji Ito, a este tío, yo, vamos, cualquier cosa que publique la compro inmediatamente porque consigue sorprender, ya os digo, y no sé, lo hace muy bien, la verdad, que no es fácil, ya os digo, yo viendo el nivel de mucha gente, no es fácil. Para finalizar, ¿qué os parece si os propongo que me digáis cuál es vuestra historia corta de Junji Ito favorita, o por lo menos la que más os ha marcado? Yo reconozco que es difícil porque hay tal volumen que a mí se me mezclan muchísimas en la cabeza y he conseguido sacar una o dos, ¿vale? Pero bueno, de esas que recordéis, ¿con cuál os quedaríais? Pues mira, yo diría que el primer capítulo de Uzumaki yo creo que es lo que más me ha marcado, pero por hacer una cosa más fresca, más que sea más lo último que ha salido de él, ¿no? Voy a decir que el de las cuestas de las plañideras, porque me parece que es bastante original y me gustó mucho, no sé, el recuerdo que me estaba dando a la Llorona mexicana, no sé. Te moló. Sí, es un personaje que me gusta del folclore, ¿no? Y me estaba recordando y bueno, es como una versión japonesa y Junjiita del personaje. Mola. ¿Ale? Pues yo voy a decir La Mansión del Dolor Fantasma, que está recopilada en los relatos terroríficos, que a mí esa es una obra que me agobia tela. Porque es una obra en la que van a casa de un muchacho, unos cuidadores, porque el muchacho parece que tiene un dolor crónico, pero el dolor no es en el cuerpo, es en la casa. Entonces tiene que ir diciéndole a la gente por dónde le duele. A lo mejor me duele en la pared derecha. Tiene que ir haciendo masajitos esto hasta que el dolor se va adueñando de tal manera de la casa que va pasando también a los cuidadores. Y es muy, 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 muy agobiante. A mí me encantó esa historia, la verdad. Es muy loca, ¿eh? Es que esos son los giros de Junji Ito. Ese es el Junji Ito que yo digo que mola, el que te saca una historia rarísima. Tú ves como el dibujo va empobreciéndose, va así como entrando en una dinámica asquerosa, vamos a decirlo así. Sí, más feísta, ¿no? Sí, más feísta. Con una línea, es que lo estoy viendo aquí en el tomo, no lo pueden apreciar lo que lo estén escuchando, pero es que como un aroma, desprendiendo como una especie de aroma de dolor, vamos a decirlo así. No tiene sentido lo que digo, pero que pero tiene se sentido. Visualiza el dolor, digamos, ¿no? Se puede visualizar. Efectivamente, se visualiza el dolor. Y la verdad que mola una barbaridad. Pues yo destacaría, yo recuerdo un par, concretamente la del misterio de la falla de Amigara, que es un relato corto en el que comienza con una montaña en la que empiezan a aparecer agujeros con forma humana, con la forma del cuerpo humano. Es como un misterio que se empiezan a preguntar qué sucede y la gente se siente, lo que pasa, lo que te planteé al principio, es que la gente se introduce por esos agujeros. Las ganas. Claro, en el que acaba, o sea, en el que encaja justo, digamos. Y a mí esa sensación de opresión de estar metido dentro de una montaña, porque los tíos entraban en el agujero de pie y se iban reptando como buenamente podían hasta el otro lado de la montaña. Me resultaba, vamos, me asfixiaba y me dejó una sensación que es un relato de esos que, aunque hay muchos que se me mezclan, este no lo olvido. Y con un final que obviamente no voy a contar, pero que ya te termina de volar la cabeza. Con una imagen de esas que Junji Ito sabe hacer a página casi completa, una viñeta que te planta al final y que te deja con el culo torcido, pues esa es brutal. Y la otra historia que quería mencionar, que si me lo permitís, me voy a permitir aquí la licencia de mencionar la segunda, que es la de... Es que por desgracia no he encontrado el título, no lo he encontrado dentro de las obras. Era una historia en la que la protagonista tiene que ir a un pueblo
y se ve encerrada dentro de ese pueblo porque se van construyendo las edificaciones, las casas, las tiendas, las van construyendo todo al momento, digamos. La muchacha va andando por las calles y vamos construyendo a su alrededor las casas, se va sintiendo encerrada porque no puede escapar de allí, porque cada vez que gira por una esquina, pues están construyendo una casa que en 10 minutos pues la han envuelto de nuevo y está en el salón de la casa de un tío de allí. Y es una cosa de esas bizarras también, que si te fijas, le tiene en común con lo de tu casa, que parece que Junji Ito tiene una especie de toque con las viviendas. Sí, sí, sí. De hecho, eso mismo también pasa en Uzumaki, no sé si te acuerdas. ¿En cuál era? Lo de las casas de madera. Vale, vale. Sí, sí, es verdad, ya la recuerdo. Sí, yo creo que este tío tiene que tener a lo mejor, no sé, un poco de... Yo creo que son recuerdos a lo mejor de... Si te fijas, son unas casas de madera que eran más propias del Japón de principios de siglo. Entonces, este hombre tiene que tener ese recuerdo de cuando era pequeño, lo que sea, de a lo mejor los años 60, 70, que eran este tipo de casas las más comunes. Y lo plasma en su obra al final. Y lo plasma en su obra. Yo quería haceros una reflexión a vosotros. ¿Dejaréis que Junji Ito empastara una muela? Después de haber leído todos sus cómics. A ver, es que yo, como he dicho al principio, tiene una cara entrañable. Yo creo que Junji Ito dejaría que me hiciera lo que fuera, pobrecillo. Me da mucha ternura. Sí, lo mismo acabas con una cara de verme esculpida en la cara. Yo solo digo una cosa, que no hay ni una sola historia de terror que tenga que ver con dentistas, de Junji Ito. Y fíjate que el tío tiene material, tiene que tener material. En casa de herrero, cuchillo de palo. Ahí va. O lo está evitando y alguna vez nos sorprende con un tomazo rollo Uzumaki centrado en dientes y demás, ¿no? Ahí va, O escribe su autobiografía. Los estropicios que he hecho yo como dentista. ¿Por qué soy mangaka? ¿Por qué me echaron del colegio de dentistas? Bueno, pues lo dicho, nos despedimos ya aquí después de esta reflexión de Adrián, que nos va a dejar pensando toda la noche. Adri, nada, te vemos ya reptando por ahí por las paredes, se ve que ya tienes ganas de marcharte, nada, que descansen mucho. Buenas noches y nos vemos por las calles de Kurouzu. Alejandro, lo mismo, que muy buenas noches, nada, disfruta de esa amante tuya, de esa Taltomie. Esperemos que mañana sigas en pie. Me trae de cabeza. Sí, se ve un poco complicada ella. Y nada, por mi parte lo dicho, que esperemos que hayáis disfrutado mucho. No dudéis en dejarnos en comentarios vuestra obra favorita de Junji Ito. Y nos vemos en un próximo especial que estamos ya preparando. Este mes no paramos. Así que nada, muy buenas noches y hasta la próxima.